Bueno, el problema entonces que tenemos es cuando tenemos unos valores que ocupan un rango demasiado grande, es decir, hay mucha variedad en los valores. Aquí, por ejemplo, vemos que hay números desde poco más de 150 a cerca de 180, entonces no podríamos poner, como en el caso anterior, una fila para cada valor porque la tabla sería larguísima y cualquier estadística que hiciéramos y cualquier estudio sería muy largo y muy caro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar, cuando tengamos así muchos valores distintos para la variable, vamos a agruparlos en intervalos. ¿Cómo vamos a hacer los intervalos? Bueno, vamos a ver, pues si por ejemplo el primer valor es 151 o 152, vamos a poner un número que sea más sencillito, el 150. Y así redondeamos hasta el valor más grande, que a lo mejor es 178, 179, pues hasta 180. Vamos a hacer, eso es importante, que todos los intervalos tengan la misma longitud. O sea, todo, en este caso, de 5 en 5, que tengamos un número de intervalos razonable. En este caso, 6 intervalos. No podemos tener ni 2 intervalos, porque entonces el estudio no va a tener ningún sentido, ni tampoco tener 20 intervalos, porque pasaría lo mismo que antes. Es demasiado largo el estudio. Entonces, un número de intervalos que sea razonable. Y en este caso vamos a tener entonces 6 intervalos de longitud 5. Importante, eso sí, que todos los intervalos tengan la misma longitud. Entonces, por ejemplo, el primero va de 150 a 155, 155 a 160 y así todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a clasificar todos los datos que tenemos aquí. Aquí en este caso dice que son la altura de 36 alumnos de una clase. Pues una persona que medía 1,68, otra de 1,68 también, otra de 1,59 y así con las 36 personas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los vamos a encajar cada uno en su intervalo correspondiente. Aquí lo he puesto por colores, por ejemplo, los dos primeros de 168 estarán aquí, el de 159 estará aquí. Y así lo vamos completando y marcando, pues al final tendremos que tener marcado todas las personas. ¿Y qué hacemos con una persona, por ejemplo, que mide 155, que mida justo al extremo del intervalo? Pues como podemos ver aquí, el intervalo es cerrado a la izquierda en el valor menor y abierto en el valor mayor. Quiere decir que el 155 estará en el de debajo. O sea, un valor que esté en el extremo del intervalo siempre va a estar en el superior. Vale, entonces aquí en esta tabla están contados, hemos visto cuántos hay. Hay uno de 150 a 155, 6 de 155 a 160 y así con todos esos valores. Vale. Bien, y ahora, ¿qué otra columna vamos a poner aquí? Las marcas de clase. Las marcas de clase van a ser como las etiquetas de cada intervalo, el representante de cada intervalo. Nosotros con la marca de clase vamos a perder la información real, pero a cambio vamos a ganar en rapidez y en facilidad al hacer los datos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros aquí que hubiera 10, entre 165 y 170 que hubiera 10, quería decir que había 10 personas que medían 1,65, 1,66, 1,69, así. Bien, para nosotros esos valores ahora los vamos a perder y para nosotros esas 10 personas van a medir 167,5. Las 10 personas, los 10 valores reales los vamos a sustituir por eso. Por ejemplo, estas 6 personas que había entre 155 y 160, para nosotros ahora van a medir todas 167,5. O sea, la marca de clase va a ser el representante de ese intervalo y en este caso todas las personas van a medir, vamos a sustituir entonces montones de alturas distintas, entre 150 y 180, prácticamente 30 valores de alturas distintos, los vamos a sustituir por 6 valores. Vamos a hacer las cuentas mucho más fáciles y los resultados van a ser bastante buenos. Entonces vemos que lo que tenemos por ahora, cuando tengamos que hacer un estudio estadístico de una dimensión y los datos tengamos que agruparlos en intervalos porque la variable tome demasiados valores para ponerlo de forma separada cada una, de forma individual, vamos a tener que, por un lado, vamos a tener las clases, los intervalos, agruparemos los intervalos, eso, todo de la misma longitud y cogiendo unos valores que sean fáciles para después hacer las cuentas. La marca de clase, que va a ser el representante de ese intervalo y siempre va a ser la media, o sea, el valor intermedio entre los extremos del intervalo. Simplemente sumamos los extremos y dividimos entre 2. Como los intervalos son de 5 en 5, la marca de clase también va de 5 en 5. Y luego la frecuencia absoluta, hemos visto que es cuántos valores hay de ese intervalo. Aquí, por ejemplo, este 12 quiere decir que había 12 personas que medían entre 160 y 165 y que a partir de ahora para nosotros esas 12 personas nos olvidamos de sus medidas reales y para nosotros todas van a medir 162,5. Bien, seguimos. Ahora vamos a tener que añadir otra columna. Tenemos entonces los intervalos,
las marcas de clase, la frecuencia absoluta, que es cuántas veces aparece ese valor en el intervalo, y ahora vamos a ver la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada con la F mayúscula, a ver, que aquí tengamos por ejemplo un 7, bueno, que aquí tengamos un 1, quiere decir que hay una persona que medía entre 150 y 155 o menos, claro, este es el intervalo más pequeño. Que aquí tengamos un 7 en la segunda fila, quiere decir que hay 7 personas que miden entre 155 y 160 o menos, claro, porque hay 6 personas que miden esto y una persona que mide esto. Que aquí tengamos un 34, por ejemplo, quiere decir que hay 34 personas que miden menos de 175, entre 170 y 175 o menos, claro, 5 de este intervalo, más 10, más 12. ¿Cómo vamos a conseguir la frecuencia acumulada? Pues la acumulada la vamos a ir haciendo sumando 1 más 6, 7, 7 más 12, 19, 19 más 10, 29 y así. El último número, el 36, es el total de datos, porque está claro que hay 36 personas que miden 180 o menos, claro, todas las personas, porque teníamos 36 datos. Entonces, siempre el último valor de la frecuencia acumulada va a ser el total de datos. Bueno, y todavía nos falta por completar con una columna más que es muy necesaria también. Esta es la de los porcentajes acumulados. Vamos a ver cómo se halla esa columna. Es muy sencillito porque simplemente vamos a hacer una regla de 3. Vale, vamos a ver, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la frecuencia acumulada, que tenemos que hay 36 datos, pues teníamos 36 personas. Bien, a mí me interesa saber cada uno de estos datos qué porcentaje del total es. Está claro que el último va a ser el 100%, este va a ser el 100%. Le ponen ¿se ve? El 100%, vale, ¿y cómo calculo cuál es cada uno de ellos? Bueno, pues puedo hacer una regla de 3, si yo sé que 36 datos es el 100%, pues un dato será el X%, vamos, que X es igual, en este caso, 100 por 1 entre 36. Y eso me dará el valor que está aquí aproximado, ¿de acuerdo? Bueno, he corregido este número aquí, era un 3 porque estaba mal redondeado. Entonces esto me da más o menos 2,7, que es más o menos 3 por ponerlo sin decimales. Entonces esa misma cuenta se le voy a hacer a la calculadora muy sencillito, porque simplemente es cambiar ese 1 lo voy cambiando por el 7, por el 19, 29, 34 y 36, y así voy consiguiendo todos los porcentajes referentes a todos los intervalos. Ahora, a lo que íbamos con esto, porque se supone que todo esto era simplemente tener la tabla con los datos para después poder calcular algunos parámetros de centralización que hemos visto por ahora, la media, la mediana y la moda. Bien, la media, si lo vamos a hacer, en otro vídeo está cómo hacerlo con la calculadora. Si lo fuéramos a hacer a mano la media, que es la más sencillita, simplemente recordad que era sumar todos los valores que había y dividirlo entre el número de valores. ¿Qué valores son los que tengo aquí? Pues tengo, cuidado que no tengo los valores originales ya tengo nada más que estos 6 valores. Sería el 152,5 lo tengo una vez, el 157,5 lo tengo 6 veces, este 6, así el 162,5 lo tengo 12 veces, y así todos, y dividido entre el número de valores que tengo 36 valores. Así calcularía la media. La mediana, hago esta cuenta, luego vemos con la calculadora. La mediana habíamos visto que era el valor que partía la distribución de datos a la mitad, que habíamos visto que era el caso si tenía el dato más pequeño hasta el dato más grande ordenados así. La mediana partía de forma que tenía el 50% más grande y el 50% más pequeño. Partía la distribución de datos al 50%, a la mitad. Entonces aquí, para eso hemos hecho la columna esta de los porcentajes. Para ver, vemos que aquí, hasta aquí tenemos, si completamos este intervalo tenemos el 3% de los datos. Si completamos el siguiente, el 19%. Si completamos el siguiente, tenemos el 53% de los datos. O sea, que el valor que es la mediana, que representa la mediana, está en este intervalo. Podemos decir que la mediana entonces, este intervalo viene representado por su marca de clase, 162,5. Entonces la mediana va a ser 162,5 centímetros. Ahora, la moda. La moda habíamos visto que era el valor que más se repetía. ¿Y qué es de lo que, qué es lo más común? ¿Qué es de lo que más hay aquí? De lo que más hay aquí aquí hay 12 personas que miden 162,5 centímetros, porque miden entre 160 y 165, entonces la moda son también 162,5 centímetros.